En este vídeo vamos a seguir viendo otros parámetros de los materiales creados con el shader, arquitectura y diseño. Hasta ahora hemos visto los parámetros difusos, hemos visto la reflexión y la refracción. Vamos a continuar viendo ahora la anisotropía. La anisotropía es un efecto que controla la direccionalidad del reflejo. Veamos esta muestra del material. Vemos que sobre este objeto hay dos luces, una viene desde arriba, desde la izquierda, y la otra desde abajo a la derecha. Y esas luces se están reflejando sobre este material de arquitectura y diseño, que es un material que por defecto refleja, tiene un valor de 0,6, y ese reflejo de las luces se muestra de forma circular. Vamos hasta aquí abajo donde está el parámetro de anisotropía. Si reducimos este valor de anisotropía, que por defecto viene en valor 1, y es un valor que se mueve entre el 0 y el 1, vamos a colocar por ejemplo 0,25, empezamos a ver ahora cómo este brillo que antes era circular empieza a distorsionarse en una dirección. Conforme bajamos más el valor de la anisotropía, el efecto de distorsión aumenta. Selecciono la esfera, le asignamos este material, vamos a hacer dos renders y los vamos a comparar. Le coloco ahora un valor mucho más bajo, 0,07, y volvemos a renderizar. Y ahora compararemos con el render anterior. Muy bien, ya tenemos los dos renders que hemos hecho. A uno le hemos puesto un valor de anisotropía de 0,25 y ahora otro con 0,07. Este es el render con 0,25. Vemos que ya los reflejos ya no son circulares, sino que están un poco estirados. Y si vemos el otro, el nuevo render con un valor de 0,07, fijaos cómo se hace mucho más evidente la direccionalidad del reflejo. La anisotropía es común en superficies que tienen una abrasión en una dirección muy marcada, y esa abrasión produce que los reflejos sobre esa superficie se vean distorsionados en la dirección opuesta, es decir, perpendiculares a la abrasión. Vamos a comprenderlo enseguida con esta imagen. En estas cacerolas vemos cómo sobre la superficie hay una abrasión en una dirección muy marcada y como consecuencia hay un reflejo de los objetos de la escena y de las luces. Todos estos reflejos se muestran en vertical, ya que hemos dicho que el reflejo se produce en dirección perpendicular a la abrasión. En este otro ejemplo vemos que la superficie tiene una abrasión circular y como consecuencia los reflejos de las luces tienen una distorsión radial porque es perpendicular a esos círculos. Esto es lo que estamos tratando de recrear con el parámetro anisotropía. En este otro ejemplo también podemos ver cómo el reflejo de las luces es perpendicular a la abrasión. En un principio, la anisotropía solo es apreciable en las luces de la escena. Fijaos que en los otros reflejos no hay distorsión, pero las luces de la escena empiezan a distorsionarse respecto al original. Para poder apreciar mejor la anisotropía, vamos a cambiar la dirección con el parámetro de rotación. A poco que cambiemos este parámetro, veremos enseguida cómo el reflejo de las luces varía su dirección. De 0 vamos a poner 0,2 y renderizamos.
Muy bien, ya ha terminado el render y vamos a comparar los dos renders, uno con un valor de rotación 0 y el último con 0,2. Este que estamos viendo es el material de arquitectura y diseño con valor de rotación 0. Vemos que los reflejos tienen una dirección más o menos como de arriba a abajo, pero vamos a ver ahora cómo con el valor de rotación 0,2 cambia la direccionalidad de los reflejos. La anisotropía trabaja conjuntamente con el parámetro glossiness de la reflexión, de modo que si variamos este, por de pronto apreciaremos un cambio en el gráfico que aparece en la anisotropía. Fijaos, vamos a bajar este valor de 1 a 0,5. Fijaos ese cambio en el gráfico. Este gráfico muestra la dirección y la fuerza de la anisotropía. Voy a dejarlo en 0,7. Si renderizamos ahora, veremos que los reflejos del entorno también se distorsionan en la dirección que le hemos indicado. Muy bien, ya tenemos aquí el render y ahora ya podemos ver cómo todos esos reflejos que antes teníamos del entorno, al haber variado el valor del glossiness que aquí tenemos con valor 1, lo hemos reducido a 0,7 y al haber alterado estos valores de la anisotropía hemos marcado la dirección del reflejo y vemos ahora cómo el entorno también se distorsiona en la dirección que le hemos indicado con el valor de rotación de la anisotropía. Como hemos visto, el efecto de la anisotropía nos serviría para crear metales cepillados y también maderas, porque las maderas de forma natural tienen una abrasión, una distorsión en la superficie que tiene una dirección muy marcada debido a las vetas. Si la madera tiene un acabado superficial que no es completamente liso, debido a las vetas la abrasión es direccionada y eso genera un poco de anisotropía sobre esa madera. Obviamente es una anisotropía mucho más sutil que un metal cepillado, pero también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos a ver un nuevo parámetro que está debajo de la anisotropía. Es BRDF. Vamos a crear un nuevo material de arquitectura y diseño y se lo asignamos a la esfera. Los parámetros BRDF controlan la forma en que la superficie refleja. Los materiales de arquitectura y diseño son capaces de recrear un reflejo complejo. En un objeto, el material no refleja igual desde el punto de vista del observador. Es decir, dependiendo del ángulo desde el cual el observador esté situado, verá que unas partes del objeto reflejan más que otras. Por defecto, la configuración de BRDF está activada en Custom Reflectivity Function, es decir, función de reflexión personalizada. Sus parámetros nos permiten controlar si una superficie refleja más o menos dependiendo de si estamos viendo la superficie directamente o si la estamos viendo con un ángulo muy a ras de la superficie. Para ver este efecto vamos a aplicarlo en 3D Max. Mirad, he creado un plano y lo he colocado debajo de la esfera. Desde esta vista top vemos el plano directamente y desde esta vista en perspectiva podemos ver el plano a ras. Dependiendo de cómo estamos mirando esa superficie, esta reflejará más o menos. Esto lo podéis ver claramente si veis un suelo pulido. Si miramos el suelo desde nuestra posición de pie, puede que sea difícil ver en el suelo el reflejo de los objetos, pero si miramos a ras de suelo, el reflejo de los objetos será más evidente.
En la ayuda de 3D Max podemos ver esta imagen que ilustra muy bien esta característica. El objeto se refleja menos en el suelo si lo miramos desde arriba, y el objeto se refleja mucho más si lo observamos a ras de suelo. Esta característica se cumple en la mayoría de los materiales, como puede ser cerámica, madera. Sin embargo, esta característica no se cumple en otros materiales, como los cristales o los metales, en los cuales es prácticamente indiferente el punto de vista que adoptemos para observarlos, puesto que la superficie reflejará de forma más o menos igual. Los parámetros por defecto de BRDF en el shader de arquitectura y diseño vienen establecidos para ser utilizados con materiales como madera, cerámica, cemento, etc., cuya reflexión es mucho menor si los observamos de arriba a abajo que si lo observamos a ras de suelo. En estos parámetros, este primero, que pone 0 grados reflexión, nos está indicando la reflexión si los vemos de arriba a abajo. Y a ras de suelo sería este otro parámetro que nos está poniendo el valor 1, es decir, la reflexión máxima. Vamos a hacer un render de esta esfera a la que le vamos a asignar un material de arquitectura y diseño que trae los valores de BRDF por defecto. Muy bien, aquí tenemos el render con los valores de un material arquitectura y diseño por defecto. En el centro de la esfera, el reflejo se ve menos porque lo vemos directamente desde nuestro punto de vista a 90 grados. Y ese parámetro lo vemos aquí, es este primer valor. Si lo miramos desde un punto de vista perpendicular, el reflejo es 0,2. Y en los bordes, la esfera refleja más. Con este valor de 1, la esfera está reflejando al 100%. Así en los bordes hay más reflejo porque este borde lo estamos viendo a ras desde nuestro punto de vista. Le voy a poner a la esfera un material estándar y al plano le voy a colocar el material de arquitectura y diseño. Y desde este punto de vista bajo vamos a renderizar. Muy bien, aquí tenemos este render de región. Al plano le habíamos asignado el material de arquitectura y diseño y como veíamos en los parámetros de BRDF, si este material lo vemos a ras, el reflejo es muy evidente. Vamos a colocarnos ahora en otro punto de vista alto. Vamos a verlo desde aquí arriba. Voy a quitar la región. Vamos a hacer un render entero. Muy bien, ya tenemos aquí este render desde este punto de vista alto. Estamos viendo el plano prácticamente en perpendicular y la apariencia es que desde este punto de vista el objeto parece que ya no refleja tanto como si lo vemos a ras. Estos son los valores que por defecto trae el parámetro BRDF en los materiales de arquitectura y diseño. Vamos a recrear otros materiales y continuaremos viendo cómo editar estos parámetros. Por ejemplo, en un metal. En un metal, los valores que trae BRDF por defecto no se cumplen. Para un metal, la superficie refleja por igual independientemente del punto de vista del observador. Así deberemos poner el mismo valor en las dos entradas, tanto en 0 grados como en 90 grados. Vamos a poner el valor 1, se lo vamos a aplicar a la esfera y al plano lo vamos a dejar con un material estándar. Muy bien, aquí tenemos la esfera a la que le habíamos puesto un material de arquitectura y diseño
con los valores por defecto. Esta esfera reflejaba un 20% en el centro y un 100% en los bordes. Ahora vamos a ver el metal que hemos recreado al que le hemos puesto un 100% tanto en el centro como en el borde. Fijaos. La esfera con los valores al 100% se ve mucho más pulida que la otra porque refleja de igual forma al 100% en todas las zonas de su superficie. Para recrear un metal realmente no se utilizan los parámetros BRDF porque los metales se comportan de un modo especial. A los metales hay que activarles esta casilla by IOR Fresnel Reflection para indicarle a BRDF que los reflejos dependerán del índice de refracción. En lugar de recrear un metal desde cero, podemos ver aquí arriba que el shader Arquitectura y Diseño trae algunos metales hechos, unas plantillas. Se los vamos a aplicar a un objeto, veremos qué tal se ven y luego comentaremos qué parámetros se han utilizado para recrear ese material. El shader Arquitectura y Diseño trae unas plantillas desde este desplegable. Podemos escoger una de estas plantillas y recrear un material ya hecho. La idea de estas plantillas es tomarlas como punto de inicio para editarlas y conseguir nuestro material personalizado, aquel que específicamente necesitemos. Entre estas plantillas podemos ver un material con acabado mate, acabado perla, madera barnizada, madera brillante, cementos, cerámicas, materiales transparentes, metales. De entre los metales vamos a escoger, por ejemplo, el cromo. El cromo será algo parecido al que habíamos creado nosotros, pero seguro que tiene algún parámetro diferente. Vamos a ver qué parámetros tiene. Este material cromo vemos que refleja el 100% de la luz que le llega. Es un metal material, vemos que está marcado, es decir, su reflejo especular tiene el mismo tono que el difuso. Un poquito más abajo podemos ver los parámetros de BRDF. Vemos que el BRDF se controla por el índice de refracción y ese índice de refracción aparece en el apartado de refracción con un valor de 25. Como podemos ver, la forma en la que el cromo refleja no viene establecido por los valores angulares, sino por el índice de refracción. Ya se lo hemos aplicado a la esfera y vamos a ver el resultado en un render. Muy bien, ya tenemos el render del material cromo y lo estamos comparando con el material de arquitectura y diseño que nosotros habíamos creado. Este es el material que nosotros habíamos creado, en el que le habíamos dicho que la reflexión venía establecido por el ajuste angular. Sin embargo, este es el cromo, en el que su reflejo viene determinado por el índice de refracción. Vemos que este material es muy pulido, que refleja el 100% de la luz que le llega desde todos los ángulos de su superficie, y así podemos obtener un acabado cromado en el material. Vamos a escoger otro material, por ejemplo el cobre. Miramos sus parámetros, vemos que en la reflexión tiene algo de glossiness para darle ese acabado superficial donde el reflejo se difumina un poco. El índice de refracción lo tiene en 40. La característica principal de los metales es que el índice de refracción es bastante más alto que en el resto de materiales. Vamos a renderizar esta esfera con el material cobre. El cobre tiene un acabado superficial emborronado.
podemos ver que presenta algo de ruido en esos reflejos, y para solucionarlo aumentaríamos los glossy samples de la reflexión. Vamos a pasar de 8 a 64, por ejemplo. Vamos a guardar esta imagen y la compararemos con esta otra que vamos a obtener ahora. Renderizamos. Muy bien, ya tenemos el render con los glossy samples a 64. Estamos viendo ahora el primer render, el que teníamos con los glossy samples a 8. Fijaos en el ruido que aparece en las zonas donde el reflejo está emborronado, y ahora pasamos a ver el que tiene los glossy samples a 64. Se aprecia bastante la mejoría y la reducción del ruido. Así, de esta manera eliminaremos el ruido en los reflejos de este cobre. Incluso podríamos aumentarlo más, el valor de los glossy samples, pero siempre hay que pensar que esto aumentaría claramente el tiempo del render. El valor por defecto de los glossy samples es de 8 para que el tiempo de render sea poco, pero siempre tenemos que tener en cuenta este parámetro para aumentarlo y conseguir eliminar el ruido. Vamos a ver otro metal de la plantilla que nos ofrece Arquitectura y Diseño. Es el metal cepillado. Veamos sus parámetros. Tiene una reflectividad de 0,8 y glossiness también 0,8. Es un material muy pulido al 80%. Este valor de glossiness 0,8 es para que la superficie sea un poco difusa, pero sobre todo este valor está para reforzar la fuerte anisotropía que tiene este metal cepillado, debido a que tiene una abrasión muy direccionada y por tanto la anisotropía está muy marcada. Vamos a ver la anisotropía, que tiene un valor muy bajo, por lo tanto es muy exagerado. La anisotropía afectará solo a las luces de la escena si no bajamos el valor del glossiness. Al bajar el glossiness de la reflexión, la anisotropía afectará también a los reflejos de los objetos de la escena, como hemos visto anteriormente. Por último, la curva BRDF, como es un metal, está gestionada por el índice de refracción, y este índice de refracción tiene un valor de 25. Vamos a aplicárselo a la esfera y renderizamos. Muy bien, ya tenemos aquí esta esfera a la que le hemos asignado un metal cepillado. Vemos este efecto de la anisotropía tan marcado sobre la superficie. El ruido existente ya sabemos que se debe a que el valor de los glossy samples está a 8 y deberemos aumentarlo bastante para conseguir eliminar ese ruido. Estas abrasiones sobre la superficie, ¿a qué se deben? ¿Cómo se consigue crear este material? Fijaos, si nos vamos aquí a los parámetros de reflexión, vemos que donde dice color hay aquí marcada una M, por lo tanto aquí dentro hay un mapa. Este mapa distorsiona el reflejo, la cantidad del reflejo. Vemos en el render cómo algunas líneas reflejan más y otras reflejan menos. El mapa que hay aquí dentro crea esta imagen en blanco y negro con líneas paralelas, y así se consigue este acabado superficial de metal cepillado. Si las líneas se ven más o menos grandes o pequeñas ya es otro tema. Es cuestión de editar el mapeado del objeto. Tendríamos que controlar la cantidad de repeticiones de este mapa para hacer que estas líneas sean más pequeñas o más grandes. Vamos a concluir este vídeo aquí. Vamos a seguir viendo otros materiales que nos ofrece
arquitectura y diseño desde las plantillas. Continuaremos con los cristales y todos sus parámetros.